Y qué mejor que si alguien ya vivió una experiencia, pasó alguna piedra, por decirlo así, te diga cómo hacer las cosas, qué hacer y qué no hacer. Pero antes de eso me quiero presentar. Mi nombre es Jonathan Landazábal. Yo tengo 25 años. En más o menos 2, 4 meses estoy por cumplir 3 años en Airbit Club. Y pues quiero contarles un poquito mi historia para que me conozcan y cómo inicié en este mundo. Yo antes de hacer Airbit, yo vivo acá en Perú ya hace 6 años. Yo soy colombiano, pero vivo aquí ya hace 6 años. Vine a Perú, me establecí en Perú buscando oportunidad, como cualquier persona que emigra de su país, buscando una mejor opción laboral, una mejor opción de estudios, y así fue. Mis primeros 3 años aquí en Perú me dediqué a trabajar y a estudiar. Ese era mi ritmo de trabajo de lunes a sábado. No conocía nada de emprendimiento, no tenía una visión de empresario. A mí me habían enseñado únicamente a terminar una carrera, sea profesional y cumpla un puesto, cumpla un horario. Eso lo hice por 3 años y me funcionó. ¿Sí? A mis 22 años ganaba algo de $700, que aquí en Perú pues es bueno si eres estudiante y trabajas paralelamente, pero vivía, no sobrevivía, no vivía realmente, o sea, sobrevivía. Entonces, recibo una llamada de mi mamá de Colombia y me dice: hijo, hay un proyecto muy bueno, vente para Colombia, vas a capacitarte acá 6 meses. Era otra red de mercadeo, no era nuestro proyecto, nuestro club. Y así fue. Me fui, tenía muchísimas ganas de hacer algo diferente porque en esos 3 años, sí es poco, de pronto hay personas que han trabajado 8 años para una compañía, 10 años para una compañía, o sea, 20 años, pero para mí me bastó trabajar 3 para entender que en esos 3 años no avancé nada, estaba en el mismo lugar y que me estaba preparando profesionalmente para un mundo que existía hace 20 años. Entonces, cuando mi mamá me llama y me dice: hay una oportunidad de ser independiente, de hacer un negocio, vente para Colombia, capacítate 6 meses y tienes la opción de regresar a Perú y abrir esa red de mercadeo allá. Y así fue el plan. Me fui para Colombia, hice mi curso de mentor, aprendí muchísimo. La verdad que en esa red de mercadeo no tuve ningún resultado, no registré ni a una persona en esos 6 meses, pero aprendí muchísimo. Creo que fue mi escuela. Al no tener resultados, creía que este negocio, la red de mercadeo no eran para mí, porque lo que hice fue regresar a Perú. Dije: bueno, esto no funciona, no es para mí, y regreso a Lima, nuevamente me empleo. Yo vendía tarjetas de crédito para un banco, era muy, muy bueno vendiendo tarjetas de crédito, y pude regresar a mi trabajo y volví a estudiar. 4 meses después, sucede que recibo otra llamada y es mi mamá. Mi mamá es mi upline en este negocio y me dice: hay otro negocio y este sí es, me dice, así que vente otra vez. Y empieza, y le digo: no, ma, no voy porque ya me hiciste viajar, ya me hiciste perder tiempo, dinero, porque en ese momento no es fácil uno entregar acá en Perú, entregar donde vives, entregar tu residencia y moverte, no es sencillo. Entonces le dije: no, esta vez no voy, háganlo ustedes. Esta vez sí era Airbit, ellos empezaron Airbit en Colombia, pero yo les dije no, yo les dije la primera vez que no. Empecé a darme cuenta que ellos empiezan a tener grandes resultados, empiezan a salir de deudas. Y es cuando yo digo: oye, yo también quiero hacerlo, yo no quiero ser un espectador, sino quiero estar en la cancha con ustedes y meter los goles. Y es ahí cuando nace la idea de abrir Perú. Realmente bajo esa llamada y esa decisión es que se abre el mercado aquí en Perú, se abre el Luxury Team y empezamos a trabajar Perú. Empiezo yo a trabajar acá con el apoyo de algunos líderes, con mis papás, y hoy por hoy pues tenemos una gran organización. Entonces, compartir mi pantalla para el entrenamiento que tengo, y este entrenamiento es muy bueno para las personas que están iniciando o para las personas que incluso llevan de pronto ya cierto tiempo y no tienen aún los resultados que quieren o los resultados que esperan. Todo es en base a un porqué. Entonces, esta capacitación es especialmente para ustedes y bajo mi experiencia, bajo lo que yo he vivido.
Cuando yo inicié en redes de mercadeo, lo primero que tuve que entender es que era otro sistema totalmente diferente al que yo había vivido, al sistema del empleamiento, de la universidad, porque uno cuando inicia acá, uno cree que puede hacer las cosas a su manera o bajo a lo que a uno le enseñaron en la universidad, por ejemplo. Y la verdad es que lo que estudiaste en la universidad o lo que pudiste aprender antes de hacer una red de mercadeo no sirve o no funciona en su totalidad porque es un nuevo sistema, es algo totalmente diferente. ¿Sí? A ti te condicionan para trabajar en un puesto, para cumplir un horario, pero cuando iniciamos una red de mercadeo es otro sistema totalmente diferente porque no estás condicionado, no estás presionado, sino tú mismo eres el que debe hacer las cosas. Entonces, cuando yo inicié esto, lo primero que hice fue hacer caso, no creer que tenía la razón ni creer que iba a hacer las cosas a mi manera o por lo que yo sabía, sino empezar a hacer caso y escuchar a las personas que tenían los resultados. Yo soy de las personas que pienso que todas las personas pueden tener resultados en Airbit y en cualquier red de mercadeo, siempre y cuando tú sigas una fórmula. Y las fórmulas son simples porque 2 más 2 es 4. Y si tu líder o la persona tiene los resultados que tú esperas y te dice que la fórmula es 2 más 2, pues cumple el 2 más 2 para que el resultado sea el mismo. Es lo que yo he podido evidenciar cuando las personas inician acá, y es que intentan empezar a hacer las cosas a su manera. Eso es creer que lo sabemos todo, ¿sí? Me ha pasado personas de mi equipo que en algún momento me dicen, no, yo solo necesito saber esto, yo solo necesito saber aquello. Y cuando en realidad todos sabemos que todos los días se aprende algo. Y cuando tú estás en esa posición de decir, no, solo necesito saber esto, solo necesito aprender esto, es porque tienes un ego muy grande. Y un ego muy grande es un enemigo en este negocio, un enemigo muy peligroso en este negocio. Entonces, debemos ser educables, enseñables. Todos los días hay algo para aprender. Créeme que nunca vas a poder decir lo sé todo, ¿sí? Y en eso también, pues, vemos algo de soberbia. Entonces, son algunas de las cosas que definitivamente no van cuando iniciamos este emprendimiento, porque debemos dejarnos enseñar de las personas que tienen resultados o de las personas que realizaron una fórmula y esa fórmula les dio un resultado. Entonces, sigue la fórmula al pie de la letra. Solo te educas y no produces. Eso también lo pude evidenciar, y todo lo que yo les hablo acá, muchachos, es en muchos casos que yo lo he hecho, ¿no? Donde leía muchos libros, me conectaba con muchos mentores, con muchos motivadores, y no digo que sea malo. Es muy bueno vivir en motivación, vivir en educación, es buenísimo, pero también debe ir de la mano con nuestra producción, porque de nada te sirve todos los días estar leyéndote libros de motivación, audiolibros, entrenándote con maestros, si realmente no estás viendo una productividad en tu equipo. Entonces, no quiero decir que no lo hagan, sí, yo lo hago todo el tiempo, pero siempre soy consciente de que tienen que darme resultados. Y hablo porque hay muchas personas que de pronto se identifican con lo que yo estoy diciendo, que sienten que se educan muchísimo, que todos los días están leyendo libros de motivación, pero no tienen resultados. Entonces, a veces la motivación no asegura una producción, es a lo que voy. Entonces es importantísimo que entendamos eso. Una educación sin producción pues realmente no está funcionando, y tienes que entrar a mirar cómo te estás educando, ¿sí? O si realmente solo te estás motivando y de pronto no te estás educando en el proyecto, en la materia como tal, ¿no? En estrategias de equipo, en criptomonedas, si no vives únicamente motivado. En el proyecto yo he dividido en 3 partes. La primera es la duplicación, que corresponde a un 10%. Como lo decía Cecilia, duplicación no es invitar a alguien a un proyecto. Duplicación es que alguien más haga lo mismo que tú estás haciendo, que alguien más siga la fórmula que tú le diste. Eso es duplicación. Hay un 20% de educación muy importante, es el pilar de este negocio. ¿Ok?
creo yo, porque vivimos en un negocio de constante cambio, en un negocio de muchísima información, donde todos los días sale algo nuevo y debemos darle ese 20% a la educación, ¿sí? Y un 70% a la producción, que es lo más importante, ¿sí? Donde encontramos lo que es prospectar, presentar y cerrar, y ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. No desarrollas un plan de acción, y eso es importantísimo. Por ejemplo, lo vimos hace un rato, el ABC, donde vemos todo el manejo de la plataforma, pero existe el plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cómo tú le enseñas a, por ejemplo, hacer una llamada a tu afiliado? ¿Cómo tú le enseñas a sacar una cita? ¿Cómo tú lo acompañas en sus primeras presentaciones? Ese es un plan de acción. Y ese plan de acción no puede pasar de 48 horas de haber hecho el registro. Es decir, que si yo hoy sábado registré a alguien, si yo puedo hacer hoy mismo el registro y puedo de una vez agendar con él y hacer el plan de acción, buenísimo. O si no, tengo máximo 48 horas. Yo no puedo pasarme de 48 horas porque si no la persona ya va a estar fría. Todos sabemos que este negocio no es de razón. Este negocio es principalmente de emoción. La persona no conecta contigo porque en la presentación porque ni siquiera entiende lo que le estás hablando. Entiende qué está haciendo este negocio en tu vida, cómo te ha transformado. Entonces, esa emoción no la podemos perder nosotros. Eso que hizo clic con la persona no lo podemos perder y tenemos hasta 48 horas para hacer ese plan de acción. Si no lo desarrollas en esas 48 horas, créeme que no va a ser igual. La persona ya va a estar fría y no va a tener esa misma, ese mismo interés que seguramente tuvo cuando tú le presentaste el negocio, cuando cerraste el negocio con él. Explota su lista de contactos y esto es uno de los puntos más importantes para la gente que inicia en redes de mercadeo porque muchas personas agotan su lista de contactos y creen que se acabó el mundo. Creen que ya llamé a todos mis familiares, ya llamé a todos mis amigos, ya revisé el Facebook y el Instagram, ya revisé todas las redes sociales y agoté mi lista de contactos y ya no tengo a quién más llamar o ya no tengo a quién más buscar. Esa es la excusa de la mayoría de personas que en 3 a 6 meses no avanzan en el negocio o no siguen en el negocio, porque dicen que ya no conocen a nadie, que ya no tienen gente. Y todos sabemos acá que ese es uno de los errores más comunes que la gente tiene acá y es creer que tu negocio se basa solo en la primer lista que hiciste o en la lista de tus contactos. Entonces, debemos acá desarrollar habilidades de prospección, ¿sí? Si tú no tienes ya más contactos, tú debes desarrollar habilidades de prospección para sacar datos. Sacar datos es sacar información, sea si te vas a un gimnasio y empiezas a conocer gente, o sea que empieces a trabajar a través de tus redes sociales, pagues publicidad y eso te traiga un público que te contacte, no sé, pero debes desarrollar habilidades para que continuamente estés obteniendo datos, ¿ok? O sea, obteniendo datos de personas, de prospectos, para que no pueda existir la excusa en algún momento de decir se agotó mi lista de contactos y se acabó mi negocio. Esos son excusas, ¿ok? Yo inicié mi negocio acá en Perú, no conocía a nadie, soy colombiano y hoy tenemos una gran organización, entonces no necesité ser de acá, ni tener contactos acá, ni amigos, ni familiares para sacar adelante un proyecto, ¿ok? No tienes un porqué claro y eso es importantísimo cuando la persona inicia a desarrollar este negocio como un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque debes saber realmente por qué lo estás haciendo, qué te está moviendo a hacer esto, ¿sí? Mi porqué era muy claro cuando inicié Airbit, era mejorar mi situación financiera, era poder darme un cambio al estilo de vida, era poder volver a vivir con mi familia porque no los veía, ellos estaban en Colombia, yo estaba acá en Perú y creo que habían pasado ya más de 2 años que no nos veíamos porque no eran económicos los pasajes en ese tiempo. Entonces mi porqué era mejorar mi calidad de vida para poder verlos
para no sobrevivir, sino poder vivir, ¿sí? Entonces, ese era, digamos, mi porqué. Era muy claro por qué estaba empezando en Airbit, ¿no? Y es importante que cada persona analice cuál es su porqué. Su porqué pueden ser sus hijos, su porqué puede ser su familia, su porqué pueden ser salir de una deuda, su porqué, no sé, puede ser darle mejor educación a su familia, darle no 2 vacaciones al año, sino darle 5. No sé cuál sea tu porqué, pero como dice acá, no es un discurso armado, es hablar desde el corazón. Y ese porqué va a ser tu presentación. Ahora vas a ver, acá les pongo unas imágenes de mi porqué, a la izquierda está mi familia, y no solamente es mi familia, es mi equipo con quien hago este negocio. Nos dividimos las tareas y somos tremendo equipo. No somos solamente una familia, también somos un testimonio que promueve que las personas hagan esto en familia, que lo hagas con tus papás, que lo hagas con tus hermanos. Mira, nosotros lo hacemos y nos funciona. Somos un tremendo equipo y sabemos que hay muchas familias aquí en Perú y en el mundo que nos siguen y que quieren hacer lo mismo. Y yo les digo que sí se puede. Entonces, mi familia es uno de mis porqués y el otro porqué pues es mi equipo, mi organización, cada una de las personas que me ha dicho Jonathan, yo quiero, Jonathan, yo creo, cada una de esas personas son mi porqué, porque esas personas deben vivir lo que yo estoy viviendo. ¿Listo? Algo importantísimo también, por lo cual las personas no cumplen o no obtienen los resultados que esperan, y es que no viven su proceso. Todas las personas vivimos un proceso en Airbit o en cualquier emprendimiento que inicies. Y los procesos no son iguales, los procesos son diferentes. He conocido personas que al día siguiente están registrando personas, como he conocido personas que hasta al año registran a alguien. Entonces, tienes que aprender a vivir tu proceso. Tienes que amar tu proceso. Yo en lo personal viví un proceso de 6 meses donde no generé ganancias en 6 meses porque uno de mis equipos se fue con muchísimo volumen y el otro, después de 6 meses, fue que empecé a construirlo y empezar a ver una ganancia. Pero no porque no haya visto resultados en 6 meses, yo me salí del negocio o tiré la toalla. No, nada de eso. Amé mi proceso, aprendí muchísimo en esos 6 meses. ¿Sí? Como he conocido personas que, como lo digo, al mes ya están ganando o al año, no sé. Pero debes entender que cada persona tiene un proceso, ¿ok? Ama tu proceso, aprende de tu proceso. No desarrollas la habilidad de prospectar, lo que les decía anteriormente con la lista de contactos, y esto es importantísimo, porque este negocio es como cualquier negocio, ¿sí? Todas las personas ingresan, ¿sí? La mayoría, pero no todas esas personas quedan. En realidad es como un embudo, ¿sí? Muchas en el camino desisten porque así es el mundo, por eso hay clases sociales, por eso hay tanta diversidad, ¿cierto? Porque somos menos los que pensamos así, somos minoría, entonces siempre van a ser menos las personas que queden desarrollando el negocio con nosotros. Quisiéramos que fueran todas, pero en el camino algunas se van a ir yendo y se van a ir quedando los mejores, los que son para esto, ¿ok? Pero entonces, ¿a qué me refiero? A que debemos desarrollar una habilidad de prospección porque debemos continuamente darle inyección de personas a nuestra red, ¿sí? Recuerda que un no fortalece tu carácter, pero un sí fortalece, ¿qué? Tu organización, tu equipo. Entonces, yo debo desarrollar habilidades de prospección para continuamente darle inyección de personas a mi red. Repito, es como un embudo. Te vas a ir quedando con los mejores, por eso debes ir dando la inyección de personas, de líderes a tu red. Y cuando yo hablo de desarrollar habilidades de prospectar, es sacar datos, ¿sí? Yo personalmente trabajo con redes sociales, ¿sí? Esa es he desarrollado ahí una habilidad para prospectar, trabajo muy bien en mis redes sociales, pago algo de publicidad y diariamente o semanalmente obtengo datos,
de personas, así que continuamente estoy dando la inyección a mi red de personas. Y no solamente a través de medios digitales, sino también a veces presencialmente, a través de folletos, tarjetas, en un supermercado, en un restaurante, donde me atienda alguien que yo vea que es un perfil para el proyecto. Entonces vivo continuamente sacando datos y eso es algo que la gente me dice, Jonathan, pero ¿qué leo para aprender sobre eso? ¿O dónde encuentro información sobre eso? Y realmente no hay fórmula mágica para sacar datos, es simplemente la práctica, ¿sí? La práctica que tú le pongas a esto, ¿no? Ya de alguna manera lo vas a empezar a hacer naturalmente cuando vayas a un restaurante y al pedir la cuenta entregas una tarjeta, ¿sí? Antes pensabas muchísimo para hacerlo y ahorita lo haces naturalmente y ni te das cuenta. Eso solo se consigue con práctica, ¿ok? Las habilidades de prospectar es simplemente técnica y práctica. Hablemos un poquito de la presentación, de cuando nosotros presentamos el negocio, porque no presentamos correctamente. Y sale acá esta persona y que me dice que nuestra presentación debe estar basada un 80% en nuestro porqué, ¿sí? Y un 20% en la información, donde encontramos el producto, la empresa y el plan de compensación. La gente normalmente lo hace a la inversa o lo hace al revés. Ocupan un 80% en el plan, en la empresa, en el producto y un 20% en tu por qué. Y por eso seguramente es que no registras personas o por eso es que las personas de pronto no hacen clic contigo, porque tu presentación debe estar basada en un 80% en tu por qué. Recuerda que esa persona poco entiende de Bitcoin, poco entiende de criptomonedas, poco entiende de trading, poco entiende de blockchain. Realmente, si tú estás entregándole un 80% a esa persona de tanta información, lo que estás haciendo es confundirla. Y esa persona va a decir, no, esto seguramente es muy difícil para mí, es mucha información, yo no soy para esto. Cuando todos sabemos que acá iniciamos sin saber absolutamente nada y en el proceso es que vamos adquiriendo todos los conocimientos. Entonces tu presentación debe ser sencilla. ¿Y sabes qué es lo único que sí te va a entender esa persona en la presentación? Tu por qué. Entonces tu por qué debe estar en un 80%, ¿ok? El por qué yo hago esto, porque quiero mejorar mi calidad de vida, porque quiero ser independiente, porque no quiero cumplir horarios, porque quiero construir un ingreso residual que me permita tener una estabilidad financiera no solamente a mí, sino a mi familia. No sé, solo tú conoces tu por qué, ¿ok? Entonces tu presentación debe estar basada en un 80% en ese por qué. Ese por qué es lo que va a conectar con el prospecto. No el producto, no la empresa, no el plan. Seguramente va a llegar a su casa y ni se va a acordar que es un binario, ni se va a acordar que le iban a pagar $7. Pero ¿de qué sí se va a acordar esa persona? De tu por qué. ¿Sí? De las razones por las que tú iniciaste en este proyecto. No cierras, ¿sí? Muchas personas me dicen, Jonathan, yo estoy haciendo mi lista de contactos, he presentado muchísimas veces, estoy haciendo seguimiento, pero no cierro. Y el no cerrar es un gran problema, porque el cerrar es todo, o sea, el cerrar es donde se mide la productividad. Sí, sabemos que a veces no cerramos si estamos educando, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo, pero estamos en un negocio de productividad donde si no estamos cerrando, quiere decir que el haber presentado no sirvió de nada, que el haber prospectado no sirvió de nada y que el haber llamado tampoco. Entonces, acá lo hice muy claro, a ti no te pagan por prospectar, a ti no te pagan por presentar, a ti te pagan por cerrar. Y lo digo porque hay personas, líderes, que de pronto no están vendiendo membresías y a veces nos excusamos en decir, no, pero ya le presenté, está en seguimiento, yo hice muy buena presentación, sí, está muy bien, pero no ha cerrado. Y si no cierras es como si nada de lo que hiciste anteriormente pues realmente valiera la pena. Entonces necesito que dejemos a veces esa excusa y nos enfoquemos en cerrar, ¿ok?
repito, a nosotros no nos pagan ni por prospectar, ni por presentar, a nosotros nos pagan únicamente por cerrar negocios, ¿ok? Entonces, no profundices en el 20%, que era la información, profundiza en tu 80%, ¿ok? Y no usas la doble alternativa. Miren que para los cierres hay muchísimas maneras de conducir a una persona a que te dé la respuesta que tú quieres. Y eso lo hemos visto y lo vemos manejando la técnica de las alternativas o la doble alternativa. Entonces, a veces no usamos esta técnica y ya se las voy a explicar. Y cuando terminamos de presentar el negocio, le hacemos una pregunta abierta a la otra persona y le decimos, oye, ¿cómo te pareció el negocio? Pero si yo le digo a la persona, ¿cómo te pareció el negocio? Es una pregunta abierta que le está dando espacio a su cerebro a que seguramente critique mi proyecto y diga, oye, me pareció interesante, pero tal cosa. Me gustó, pero tal otra. Pero ¿qué tal si yo en vez de hacerle una pregunta abierta, trabajara con alternativas y le dijera, oye, ¿qué fue lo que más te gustó del proyecto? ¿El producto o la compañía, por ejemplo? ¿Sí? O el producto o el plan de compensación. Esas alternativas me favorecen a mí, sea cualquiera de la que el prospecto me responda, me favorecen a mí. Entonces, si la persona me dice, no, me llamó la atención el plan de compensación, yo puedo seguir trabajando con alternativas para acercarme al cierre. Ah, ¿te gustó el plan de compensación? Y de las recompensas, ¿dónde crees que vas a generar más bitcoins? ¿En el binario o en la matriz forzada? O en el patrocinio, si le quiero agregar otra alternativa más a mi pregunta. No en el binario. Ah, ok, en el binario. Entonces, para tener mayor volumen en el binario, por ejemplo, ahí tú podrías ya lanzar otra alternativa si quieres cerrar. Tú debes saber si es apta para un cierre, ¿sí? Porque hay personas que ni siquiera son aptas para cerrar en ese momento. Que si lo intentas hacer, lo que vas a hacer es que lo vas a sacar corriendo. Que de pronto lo que necesita es algo de información. Entonces te va a decir, no, envíeme mejor información. Tú le vas a enviar la información, pero tú sabes que debes revisar esa información con él. Entonces, ese necesito revisar o necesito estudiar, tú lo utilizas para agendar de nuevo, para hacer un cierre. Ok, le estoy enviando la información, dígame cuándo nos vemos para revisarla juntos, explicarle detalladamente. Listo. Entonces, y ya si la persona me dice que en el binario es donde quiere generar mayor recompensa, ya yo puedo lanzarle las alternativas de las membresías. Ok, entonces, ¿con qué membresía te gustaría ingresar? Tengo de 15,000, tengo de 7,000 y tengo de 3,000, siempre de más a menos, ¿no? Normalmente las personas entre esas tres alternativas escogen la del medio, que son 7,000 si está en sus posibilidades. Tú conoces tu prospecto, ¿no? Antes de presentar el negocio, tú ya más o menos sabes tu prospecto, sabes qué nivel social tiene, qué capacidad tiene, y frente a eso, pues puedes lanzar esas alternativas. Entonces, para los cierres, realmente no hay una técnica. A mí me funciona muy bien utilizar las alternativas, porque de esa manera las personas responden lo que yo quiero que me respondan. Entonces, mi consejo sería que para los cierres no utilicen preguntas cerradas, perdón, no utilicen preguntas abiertas, al contrario, utilicen preguntas cerradas con alternativas, para así ir conduciendo a un cierre. En el cierre, hablamos mucho y escuchamos poco, ¿sí? A veces en los cierres nosotros tenemos que escuchar a la persona, ¿sí? Las personas a veces tienen experiencias, tienen cosas por compartir y debemos escucharles. No escuchémosles porque a veces queremos cerrar y como dice acá, hablamos mucho y escuchamos poco. Entonces, escuchemos. Pregúntale cuáles son las cosas que está buscando en un proyecto. Normalmente la gente se va a contestar que busca viajes, que busca familia y que busca dinero. Entonces, esa también podría ser una pregunta para un cierre con alternativa. Tú le podrías decir, ¿cuáles son las tres cosas que estás buscando de un proyecto? ¿Te gustaría viajar? ¿Te gustaría compartir más tiempo con tu familia? ¿O te gustaría generar ingresos? Cualquiera de esas tres alternativas que la persona te responda favorecen tu proyecto.
En Airbit Club sí se cumplen los sueños, se cumplen las metas. Acá a la izquierda estoy con una parte de mi equipo en Dubái y acá a la derecha estoy con otra parte de mi equipo en Rusia. Entonces, en Airbit se cumplen las cosas, sí se cumple todo lo que tú te mentalices, todo lo que tú te propongas. Algo también que identifiqué, incluso que me pasaba, y perdí prospectos por no hacerles un buen seguimiento. ¿Y a qué me refiero con eso? A que nosotros debemos interesarnos en nuestro prospecto, ¿ok? Hay prospectos muy buenos, ¿sí? A veces sabemos que y decimos, esa persona es súper buena y debo interesarme en ese prospecto porque sé que si lo traigo al negocio, la vamos a hacer. Entonces, yo debo interesarme en mi prospecto. ¿Cómo me intereso en mi prospecto y hago un buen seguimiento, por ejemplo? Si sé que a mi prospecto le gusta el teatro, no lo voy a invitar al teatro. No puedes hacer eso. Pero puedo enviarle un mensaje y decirle, oye, mira, hay tal obra, tal día, y como tú me dijiste que te interesaba el teatro, le envías el link o le envías la foto, ¿sí? De esa manera vas a mantener interés en tu prospecto mientras haces un seguimiento, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Porque yo vivía constantemente sacando datos, presentando el negocio, pero a veces no me interesaban mis prospectos, a veces los dejaba pasar, ¿sí? O no buscaba esas oportunidades como lo que acabo de mencionar de enviar una información de una entrada al teatro, por ejemplo. Nunca utilicé esas herramientas para hacer seguimiento a mis prospectos, entonces los olvidaba y si los olvidaba pues no obtenía el cierre que tanto esperaba y yo no sabía cuál de esos prospectos pues me iba a generar mucho volumen aquí en este negocio. Entonces empecé a desarrollar unas tablas, trabajo a través de un Excel y todos los prospectos o todos los datos que obtengo van a esa tabla, ¿sí? Si en este momento me escribiese alguien a mi red social y me pasase su información, en automático lo paso a la tabla y en la tabla le hago un seguimiento donde explico el proceso, en qué proceso voy con ese prospecto y el resultado. Entonces, los invito a que hagan eso, a que entiendan que este no es un negocio que se cierra al instante, este es un negocio donde se debe hacer un seguimiento para obtener un resultado y hacer un seguimiento puede ser de la manera que yo te acabo de mencionar, como yo lo he hecho. No resolvemos objeciones y primero vamos a hablar de qué son las objeciones, porque en realidad las objeciones no son reales, chicos. La mayoría de objeciones son miedos, ¿sí? Cuando alguien te pregunta a ti, oye, ¿y qué pasa si eso se cae? Esa no es una objeción, eso es un miedo que la persona tiene porque no conoce el mundo de los riesgos y no entiende que todos los negocios tienen un riesgo. Entonces, hacer una pregunta de esas no tiene sentido realmente. Te das cuenta que la persona está preguntando simplemente por miedo. Entonces, la mayoría de las objeciones son producto del miedo, no crean en ellas. El 90% de ellas son estados emocionales, ¿ok? Las objeciones no se discuten, las objeciones se solucionan, ¿sí? Un no fortalece tu carácter y un sí fortalece tu organización, ¿sí? ¿Qué objeciones comunes tiene la gente en este negocio? El que te digan, ¿y qué pasa si esto mañana no está? O si esto es real. Y todas esas objeciones, como dice acá, son productos del miedo, porque si a mí me dicen, oye, Jonathan, ¿qué pasa si mañana esto no está? Pues no está y ya, porque realmente no hay nada que nos asegure que mañana exista algo. ¿Sí? En el mundo todo tiene un riesgo, ¿ok? Entonces, cuando una persona pregunta eso, es simplemente que tiene un miedo, porque todos sabemos que nadie nos asegura qué va a pasar mañana, solamente Dios podría saber qué va a pasar mañana. Entonces, es simplemente una objeción que no se tiene que discutir, sino se tiene que solucionar. Listo. Con esto termino. Es una guía práctica de algunas cosas que me he dado cuenta que fallé en mi proceso aquí en Airbit Club
y que corregí y que me di cuenta que al haber corregido empecé a ver grandes resultados, ¿sí? Entonces, esta capacitación por eso se llama Sin Resultados, las cosas que definitivamente no tienes que hacer para que puedas empezar a ver esos resultados o puedas empezar a ver ese crecimiento en la organización que tú tanto esperas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Cecilia, por la invitación. Sé que el otro sábado vamos a estar también con otros líderes compartiendo todo lo que hemos aprendido. La duplicación es vital en este negocio, Cecilia lo dijo. Y qué mejor que sábado tras sábado ir aprendiendo de personas que tienen grandes y grandes resultados. A ver. Así es, Jonathan, muchísimas gracias por tu aportación. De verdad que es una presentación muy completa de por qué la mayoría de las personas no tienen resultados y a veces se preguntan el por qué, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros porque tienes razón. Las personas vamos a aprender, o hay unos que no aprenden, ¿verdad? Pero tenemos dos opciones para aprender. Intento y error, sigo intentando, vuelvo a cometer errores o aprendo de los errores de alguien más. ¿Cuál es más sencillo? Aprender de los errores de alguien más. Así que muchísimas gracias por compartir este conocimiento. Sé que tienes grandes resultados. El vivo ejemplo que son tú y tu familia de lo que están haciendo, que como en equipo, como en familia se pueden lograr grandes cosas. Y pues miren familia, qué maravilla, ¿verdad? Poder aprender de los grandes. Un fuerte abrazo hasta Perú, Jonathan, y gracias por una vez más, ¿verdad? Por todo el conocimiento. Gracias, Cecilia. Recuerden que todos los sábados vamos a tener nuestro entrenamiento de liderazgo y el ABC de ABC para los nuevos socios. Recuerden, registraron una persona, conéctenla. Registraron 10 personas, conéctenlas. Si tenemos que abrir una sala más grande, lo haremos porque buscamos no venir nomás de turistas, venimos a conquistar, venimos a dominar. Así que el que más promueve, más gana. Usemos esta herramienta poderosa para lograr grandes cosas porque tus resultados no van a ser porque Jonathan te enseñó cómo hacerlo, no van a ser porque Cecilia te está platicando, no va a ser porque otras personas te están diciendo sus errores o compartiendo. Claro que nuestro mayor deseo es enseñarte y recortarte algo del camino compartiendo nuestros errores para que no se cometan, pero tus resultados solamente dependen de ti. Así que empezamos diciendo, yo soy la elegida, empezamos diciendo, yo soy el elegido y volvámoslo a decir, nosotros somos los elegidos para el día de hoy decidir caminar y dando pasos correctos hacia nuestra libertad financiera. Decidan qué clase de vida quieren. Muchos de ustedes son padres, muchos de ustedes no tienen hijos o tienen parejas o son solteros. ¿Y qué se merecen ustedes? ¿Qué nos merecemos nosotros? Yo les puedo decir que la oportunidad que tenemos en mano está aquí para poder ser de bendición a nuestras vidas y a cualquier familia o persona que nosotros les queramos presentar. Pero promovamos esto, crezcamos a pasos de gigante con nuestro bebé que es Herbie Club, ¿verdad? Que todavía vamos empezando, somos un bebé, pero tenemos mucho que aprender, familia. El próximo sábado tenemos un invitado especial conectado desde Venezuela, imagínense. ¿Ustedes creen que alguien le puede decir a Venezuela, alguien en Venezuela que no puede, que no hay la manera? Que el país está bajo mala economía, que la gente te dice que no, que la gente tiene miedo. Saben que no existen excusas o resultados y las excusas no se depositan en el banco. Así que nuestro líder de la próxima semana que se conecta desde Venezuela nos va a enseñar un poco más información de nuestro ABC. Tenemos más invitados especiales, así que todos a conectarse y a promover el próximo sábado. Él está en sala el día de hoy y él sabe quién es. Estoy muy emocionada de escucharlo porque con orgullo les digo que es nuestro próximo Master Counsel en Venezuela. Así que todos a promover a lo máximo. Pero los quería dejar con esta frase, familia.
Espero que el día de hoy tengan un día maravilloso, que el día de hoy hayan aprendido algo que les ayude y los motive y lo inspire para seguir adelante, y que cada golpe que demos sea un golpe acertado, no al aire, sino que cada paso que demos dejemos huella, pero que sea hacia la dirección correcta de lograr la libertad financiera y poder cumplir todos nuestros sueños, porque nuestros sueños son y están para hacerse realidad. Pero miren, el secreto para cambiar es concretar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Es una gran frase de Sócrates, así que tómenla, agárrenla, sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, y recuerden los 3 pasos: aprendiendo, practicando y enseñando. Así activamos el poder de la duplicación. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo que se encuentren, y saben que los quiero mucho y que vamos para adelante juntos, sí o sí, sin parar hacia la cima del éxito, porque el universo es de nosotros. Que tengan un día lleno de bendiciones. Se despide de ustedes su amiga y servidora Cecilia Millán. Adiós.